Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante con referencia a los aislamientos acústicos y térmicos. Mi nombre es Alfonso Córdoba. Vamos a tener la oportunidad de conocer sistemas constructivos para poder maximizar o corregir los temas de aislamientos térmicos acústicos en nuestras viviendas. Es una capacitación virtual de la Feria Virtual de Constructor. En la parte de abajo podemos encontrar la posibilidad de hacer preguntas en el chat. Entonces cualquier inquietud, cualquier duda la vamos generando pues, a través de la charla. Entonces comenzamos. Una pequeña introducción con referente a los aislamientos en general. El aislamiento, ya sea acústico o térmico, de una vivienda, ¿cierto?, es muy importante para poder conseguir maximizar nuestros coeficientes energéticos y poder ahorrar energía. Súper importante en la época de calor o en la época de frío, ¿cierto?, poder tener esa capacidad de poder aislar acústica y térmicamente nuestra vivienda, ya sea en el verano o en el invierno. Pues en nuestra posición geográfica pues tenemos únicamente problemas de calor o frío, ¿no? A diferencia de otros países que tienen problemas o técnicamente tienen problemas, entre comillas, de fríos extremos y calores bastante fuertes, ¿cierto? Entonces la idea es que podamos conocer esos conceptos a través de la charla. El aislamiento en la construcción, por ejemplo, en cualquier objeto constructivo, es el que vamos a utilizar para proteger nuestra vivienda o nuestros materiales de ese tipo de interferencias, sean acústicas o térmicas. Cualquier tipo de material que podamos utilizar, poroso, liso, como sea, entonces nos va a servir mirando las características que vamos a mirar durante la charla, ¿cierto? Cualquier tipo de material nos puede servir como aislamiento, depende de la conductividad del mismo y que podamos trabajar. Hay unos que son que utilizamos comercialmente, otros que utilizamos folclóricamente o a través del tiempo, ¿cierto?, que nos van recomendando y que muchas veces no nos van a servir. Entonces vamos a mirar qué materiales utilizamos realmente que nos pueden funcionar para este tipo de aislamientos acústicos y térmicos. El aislamiento acústico se refiere al conjunto de materiales, ¿cierto? Conjunto de materiales, al sistema constructivo como tal. El hecho de que coloque un material acústico o de aislamiento acústico sobre un muro o en un cielo raso no me garantiza total hermeticidad, ¿cierto? Ni el traspaso de sonido o de frío. Es un conjunto de elementos que nos hace la construcción como tal. Todo el proceso constructivo, en este momento, por ejemplo, como el drywall, es un proceso que interfiere la lámina, el tipo de tornillería, el tipo de aislamiento que vamos a trabajar y que funcione realmente y que tengamos la capacidad de poder corroborarlo, hacer pruebas de sonido y de decibeles para poder garantizarle al cliente una buena ejecución. No cualquier material nos va a servir. Por ejemplo, muy comercialmente utilizamos el icopor y tenemos el concepto general de que puede servir para varias cosas, ¿no? Aislamiento térmico o acústico, las cocas tradicionales de huevos, el corcho, espuma, ¿cierto? Entonces coloquialmente vamos colocando materiales sin saber si realmente nos van a funcionar para los aislamientos que necesitamos y realmente si el cliente va a quedar satisfecho con o corregida su necesidad con respecto al ruido que está ejerciendo o el calor que está penetrando en la vivienda. El aislamiento acústico es el método principal de control de propagación del sonido en los edificios, en una vivienda, en un local, en cualquier construcción, ¿cierto? En particular, el aislamiento acústico se ocupa de reducir la transmisión de ruido entre un local a otro, de una habitación a otra, de un edificio a otro, de un piso a otro. Entonces, de eso se encargan estos aislamientos como tal. La acústica arquitectónica es una de las ramas de la arquitectura muy aplicada a los conceptos de diseño, por ejemplo, dependiendo de lo que vamos a aplicar, un local comercial, un conjunto residencial, un salón de eventos, etcétera. Entonces es muy importante el diseño arquitectónico y el material y los estudios que vamos a trabajar para poder ejecutar ese tipo de aislamientos. No cualquier tipo de material nos va a servir. Entonces hay unos estudios realmente que vamos a mirar más adelante con respecto a qué tipo de materiales nos funcionan y comercialmente son asequibles a nuestro medio, ¿cierto? Hay muchos elementos, por ejemplo los poliuretanos o ese tipo de conceptos que utilizan otros países que son demasiado costosos, que se consiguen en nuestro medio, pero desafortunadamente son demasiado costosos, ¿cierto? Y lo que estamos hablando, no necesitamos pelear de pronto con fríos extremos, ¿cierto? Temperaturas bajo cero, porque nuestro medio no se da. Entonces, colocar un poliuretano entre dos láminas de drywall pues sería, entre comillas, perder mucho dinero. O colocar espumas acústicas con las que hacen insonorización de estudios de grabación son demasiado costosas para poderlas colocar en una vivienda, por ejemplo. Entonces la idea es no saturar tampoco el espacio ni colocar el material que no es adecuado para poder ejecutar ese tipo de correcciones o de aislamientos. Las formas de transmisión del ruido en una estructura, o sea,
miremos la causa principal de la transmisión del ruido. Nos llama un cliente que tiene un vecino que es demasiado folclórico, coloca demasiada música fuerte, o el vecino que le compró una batería al hijo y entonces el ruido no nos deja dormir, o la niña que llega por la noche con el taconeo, entonces tampoco, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas que las que tenemos que analizar. El viaducto cerca de un aeropuerto, entonces el cliente nos da el problema, nos dice, tengo este problema. Con base a esa información vamos a analizar realmente cuál es la solución que le podemos ejecutar. No cualquier material nos va a servir para cualquier tipo de intervención acústica. Entonces, tenemos que analizar cómo se transmite primero que todo el ruido para poder dar una corrección, valga la redundancia, correcta a ese problema que tiene nuestro cliente, ¿no? Que es lo más interesante. Entonces, la transmisión del ruido por las estructuras, que es el más insidioso, ¿cierto? Entonces, hablamos que todos los materiales como tal por su naturaleza tienen una conductividad térmica y acústica, unos más que otros. Entonces, lo que tenemos que aprender a definir e identificarlos para poderlos utilizar. Entonces, el ruido entre dos recintos, por ejemplo, de un edificio, se transmite por tres diferentes caminos. El primero por el paramento, por entre los muros, ¿cierto? Entonces tenemos una transmisión de ruido directo, como vemos en la diapositiva, una transmisión de ruido directo de una habitación a otra, y tenemos una transmisión indirecta que es por el paramento, o sea, por los mismos muros de construcción. Por lo general tenemos construcción tradicional, ¿cierto? Bloque, ladrillo, concreto. Entonces esa varilla, ese hierro son materiales que son conductores. Entonces todo el ruido se transmite por ese perímetro de nuestra construcción. Entonces encontramos una transmisión de ruido por el paramento. Encontramos una que es por transmisiones laterales, ¿cierto? El mismo concepto como tal, transmisión lateral de una habitación a otra por los cielos rasos, por las placas, por los muros laterales, por las fachadas. Entonces hay una transmisión de ruido por los muros adyacentes a las habitaciones que vamos a intervenir o que están afectadas por ese ruido. Y encontramos la más insidiosa en las construcciones, que es la transmisión de ruido por impacto en las estructuras. Entonces, todo ese ruido por impacto se transmite directamente a nuestra placa, que prácticamente son en concreto, a nuestros muros en ladrillo, a nuestros muros en bloque. Entonces, todo ese ruido se transmite directamente por el perímetro, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, las placas, muros, etcétera, etcétera, por los materiales que están constituidos, por el concreto, por la grava, por el hierro, ¿cierto?, que es un material superconductor. Entonces, todo ese tipo de elementos tenemos que desacoplarlos para poder garantizar una buena intervención. Acá vemos una diapositiva cuando vemos un aislamiento de ruido aéreo, ¿cierto?, que estamos entre comillas haciendo en este momento. En la parte superior un ruido directo, en la parte de abajo vemos cuando ya los muros están intervenidos con un aislamiento. En la parte derecha vemos el aislamiento de muro de transmisión de ruido por impacto, ¿cierto? Entonces vemos que la placa todavía no está intervenida y el ruido es prácticamente directo, ¿no?, sobre la estructura de nuestra edificación. Entonces eso es lo que tenemos que identificar para poder hacer una corrección de nuestro proyecto. Ya cuando hacemos una obra de cero, entre comillas, técnicamente hoy en día, pues lo que estamos hablando en otra charla con respecto a lo que es el confort, ¿cierto? Cuando venden proyectos de estrato 6, estrato 7, muchas veces lo que paga obviamente es la ubicación, el terreno, la distribución, el área, ¿cierto? Pero pagan por el confort, por vivir bien. No se imaginen un proyecto de 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos y escuchando los carros del frente o escuchando a la vecina de arriba o cuando descargan un sanitario por el ruido de las tuberías descargándose o el agua de las bajantes de agua lluvia, ¿cierto? Entonces eso es confort, vivir bien, eso es intervenir con la vivienda. Entonces por eso es que se paga por hacer ese tipo de intervenciones. Entonces en ese tipo de viviendas se hacen intervenciones acústicas, cielos rasos, pisos, paredes, puertas, ventanas, etcétera. Entonces por eso es que es costoso ese tipo de proyectos, ¿no? No quiere decir que porque vivamos en unas viviendas modestas o de interés social no tengamos la posibilidad también de hacer ese tipo de correcciones, ¿no? Entonces es súper importante que lo sepamos aplicar. El confort, súper importante el confort, ¿no? Los sistemas constructivos de aislamiento de ruido aéreo. Por ejemplo, la transmisión que estamos hablando por el paramento. Cuando tenemos un muro de mampostería sencillo, ¿cierto?, la transmisión de ruido prácticamente es directa. Cuando tenemos un muro en bloque, por ejemplo, bloque hueco, entonces hay algún tipo de aislamiento, pero técnicamente por la composición del material encontramos una transmisión de ruido prácticamente directa. ¿Cómo la podemos atenuar? Antiguamente, por ejemplo, en las salas de cine, estudios de grabación, lo que se recomendaba era hacer un doble muro, ¿cierto?, en mampostería, y dentro del muro dejar un vacío y colocar materiales absorbentes. Pues ya ahorita llegamos al detalle de qué tipo de materiales, ¿sí? Y se colocaban materiales absorbentes para poder amortiguar esa transmisión de ruido. Entonces muchas veces en esa época colocaban pues psicopor, las cocas de los huevos, porque no existían materiales hace 30, 40 años o 20 años que nos iban a colaborar con ese tipo de aislamiento. Hoy en día encontramos las construcciones en drywall, ¿cierto?, construcción liviana, el steel frame, etcétera, y materiales que están avalados para poder hacer ese tipo de correcciones y acondicionamientos en un espacio. Y las famosas conocidas paredes en yeso cartón, súper importante.
uno de las bases de construcción en drywall es cuando hagamos muros, siempre debe llevar entre las láminas de yeso cartón, ¿cierto? Entre las dos perfilerías en la retícula, un material que sea absorbente acústico. Para nuestro medio, ¿cuál conocemos? La fibra de vidrio, ¿cierto? Muchas veces le colocan el licopor, colocan espumas acústicas, muchas cosas que realmente, entre comillas, pueden o no pueden funcionar. Algo harán, ¿cierto? Pero técnicamente para lo que yo necesito como tal o para mi cliente no va a servir. Entonces tenemos que garantizar que el material sirva. Entonces, dentro de las láminas, tengámoslo como regla general, cuando hagamos muros en drywall, que ya es otro tema de otra capacitación, entonces tenemos que colocar, es la base del muro, colocar siempre un absorbente acústico, que por lo general el 70-80% de los instaladores no lo colocan, no lo colocan. No lo instalan, ¿por qué? Porque el cliente no me lo pidió, porque el cliente no me dijo. El cliente, independientemente, tiene otro tipo de actividades, es amo o ama de casa, él no sabe ese tipo de conceptos. Nosotros tenemos que asesorarlo, ¿cierto? E indicarle que debe llevar ese concepto de absorción acústica para evitar el efecto tambor, un efecto de reverberación que vamos a mirar más adelante. Evitar los puentes acústicos. En la diapositiva vemos en la parte superior el enfrentamiento de dos tomas o dos tomas eléctricas en el sistema drywall, ¿cierto? La idea es que no nos queden enfrentadas cara por cara de un espacio de una habitación a otra, que no nos queden esas dos tomas enfrentadas, esas dos cajas, las cajas eléctricas, las 5800, enfrentadas, porque ahí vamos a generar un puente acústico. Como es en el lado correcto, ¿cierto? Las vamos a dar intercaladas en diagonal, que no queden enfrentadas. Lo mismo en la parte de abajo, cuando hagamos un muro en drywall, tenemos la posibilidad de hacer muros o cielos rasos. Entonces hacemos primero los muros, después el cielo raso, y los muros los dejamos de piso a placa, a techo completo. No nos estamos ahorrando nada, 20-30 centímetros, perdón. Entonces muchas veces el instalador cree que está ahorrando mucho dinero y lo que está es ejerciendo o generando un nuevo problema, ¿no? Unos puentes acústicos. Entonces, como ven en la parte de derecha, los muros hasta la placa, y después podemos ejecutar la instalación de nuestro cielo raso en la construcción liviana, ¿cierto? Perfecto. Volviendo al tema del drywall, cuando hagamos la estructura, debemos colocar en la parte de abajo, en las canales, ¿cierto?, de nuestra estructura de retícula, una banda, ¿cierto?, un amortiguador acústico. Puede ser una banda de neopreno, puede ser una espuma se me pasó. Poliuretano, perdón, qué pena. Podemos colocar un triple en maderita, algo que sea no tan conductor, ¿cierto? Que nos amortigue ese tipo de conceptos. Cosa que la lámina o la canal quede desacoplada a la placa de concreto. Entonces colocamos o una banda de neopreno, ya venden los rollos completos, 6-7 centímetros, la dejamos pegada debajo de la placa, de la canal, perdón, y la atornillamos directamente y nos sirve como amortiguador acústico. Vamos, nos imaginemos cuando en los edificios, en los ascensores donde están los motores en la parte de arriba, tienen unos amortiguadores, una especie de mogollas, para que ese ruido, ¿cierto?, esa transferencia de ruido no se manifieste dentro del foso del ascensor, dentro de todos los apartamentos, porque imagínense, el ruido sería súper engorroso. Los que han tenido la oportunidad de mirar ese tipo de conceptos en los edificios, ahí tiene unas mogollas como amortiguadores acústicos. Vemos la instalación del muro en drywall en la parte superior, un sonido directo, pega en el muro, como estamos hablando del muro en mampostería, encontramos una transmisión de ruido directa, la reflexión es mínima, y en la parte de abajo encontramos el sonido que queda reflejado y absorbido dentro del muro, y las resonancias del sonido que pasa es absorbido en su gran parte, ¿no? Absorbido en su gran parte. Aquí vemos cómo el ruido, ¿cierto?, se propaga en un espacio cerrado. En la parte de las líneas punteadas vemos cómo es la transmisión de ruido directo, ¿cierto?, del foco al emisor, y las diagonales que vemos son las reflexiones, ¿no? Y el efecto de reverberación que vamos a mirar más adelante. Son unas reflexiones tardías. Hay un sonido directo y uno reflejado. En los espacios cerrados, por ejemplo, en esos tipos de espacios, el fenómeno predominante que se va a tener que amortiguar o absorber como tal es la reflexión del sonido, esa cola que sentimos nosotros, que lo llamamos a veces eco, ¿no? Lo vamos a identificar si es eco, si es reverberación como tal. Ese tipo de fenómeno es el que tenemos que controlar. Lo que pasa en los estudios de grabación, lo que pasa en las salas de cine, lo que pasa en los teatros, ¿cierto? Esa cola reverberante es la que tenemos que tratar de amortiguar o de suspender o minimizarla, tampoco suspenderla, porque entonces el sonido no va a ser bastante claro, ¿cierto? La cuestión en los espacios cerrados, por ejemplo, a la hora de acondicionar un local o un espacio, una habitación, se va a tener en cuenta tanto de la entrada del sonido,
por ejemplo, como la salida del mismo. Entonces poníamos el ejemplo de la persona que le compró la batería al practicar. Entonces la idea es que el sonido que él produce internamente no afecte a los vecinos colindantes, y su efecto, si de pronto está cerca de un viaducto, el sonido exterior tampoco lo afecte a ellos, ¿cierto? Entonces esa es la idea de controlar ese tipo de sonidos en una habitación, por ejemplo. Ya en los espacios abiertos, lo que se trata de controlar es la pérdida del sonido, ¿cierto? El sonido ya se transmite tridimensionalmente y la idea es que a todos los espectadores llegue el mismo tipo de sonido, ya sea que está en la primera fila a las partes que están en la parte, en las últimas filas, por ejemplo. Entonces hay unos efectos para poder trabajar ese tipo de conceptos que ya son trampas acústicas para poder garantizar ese tipo de sonido, ¿cierto? El aislamiento y acondicionamiento acústico son dos conceptos muy parecidos que muchas veces los confundimos, ¿cierto? Pero hay que saberlos identificar. Cuando hacemos acondicionamiento y aislamiento acústico, generamos una insonorización que vamos a mirar más adelante. Entonces tenemos que identificar si queremos aislar o si queremos acondicionar un espacio, súper importante. Entonces cuando nos llama un cliente y nos dice el problema mío es este, entonces, lo que tenemos que hacer es un aislamiento o lo que tenemos que hacer es un acondicionamiento. A pesar de que los dos conceptos, entre comillas, son muy parecidos, prácticamente son diferentes entre sí como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de acondicionamiento, de aislamiento, permite proporcionar una protección del ruido exterior, ¿cierto? La penetración de ruido. Entonces, cuando miramos el problema del viaducto, del aeropuerto, del vecino folclórico o del barcito de al lado, ¿cierto? En todo lo que tenemos, y el cliente, oiga, este apartamento acá el ruido es bravísimo. Entonces, le tenemos que decir, vamos a hacer un aislamiento, vamos a aislar esta habitación, vamos a aislar su apartamento para que el ruido no penetre, ¿cierto? Y no siga molestándolo. Pero ¿qué tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que hacer? Materiales que cumplan con esas características. Si utilizamos el icopor, por ejemplo, oiga, es un buen aislante térmico, pero mal acústico. Algo hace acústicamente. Entonces, muchas veces en los almacenes encontramos material, icopor, acústico. Pero entonces, si leemos la letra menor, dice, cumple con ciertas características acústicas, pero no sabemos qué tipo de características tiene, o cuánto nos está aislando, cuántos decibeles nos está bajando. Algo harán, ¿cierto? Algo hacen. Entonces, si hacemos una medición antes de iniciar el trabajo y tenemos en la parte exterior 80 decibeles, colocamos el icopor y hacemos la medición nuevamente y nos baja a 70, pues no estamos haciendo absolutamente nada, ¿cierto? Entonces el cliente nos va a decir, oiga, se perdió el dinero y se perdió el tiempo porque no hizo absolutamente nada con ese icopor. Entonces tenemos que saber identificarlo. Sirve para otro tipo de conceptos. En cambio, el acondicionamiento acústico es acondicionar un espacio para una función específica, como los estudios de grabación, por ejemplo, las cabinas donde hacen los estudios de audiometría, donde colocamos, por ejemplo, las salas de cine, ¿cierto? Entonces es acondicionar ese espacio para que el ruido exterior no penetre y dañe el sonido interno. Entonces hacemos doble intervención, que el ruido que estamos trabajando sea fidedigno, sea de buena calidad y no penetre y no salga ese ruido hacia el exterior. Entonces, acondicionamiento, evitar que entre el ruido, y acondicionamiento, evitar que el ruido que estamos produciendo salga al exterior. En el acondicionamiento acústico se define como el volumen, ¿cierto? Las formas, los volúmenes de los materiales que vamos a trabajar. No son materiales absorbentes, son volúmenes que vamos a trabajar como trampas, ¿cierto? Resonantes. Puede ser en aglomerados, en láminas de yeso cartón, puede ser icopor. Entonces, es manejo de volúmenes, ¿cierto? De espacios para poder trabajar ese tipo de conceptos. Entonces miramos ahorita, por ejemplo, más adelante los poliuretanos que colocamos, las esponjas acústicas que colocan en los estudios de grabación, que tienen la forma de las coquitas de los huevos, tienen irregularidades en alto relieve. Entonces ellas son las que nos van a absorber ese tipo de sonido. El aislamiento acústico también depende mucho del tipo de material, que sean materiales absorbentes, ¿cierto? En el mercado podemos identificar muchos materiales, comercialmente unos más que otros, más costosos que otros. Entonces la idea es que podamos mirar qué tipo de material podemos trabajar y que funcione y que sea fácil de conseguir, ¿no? Y pues económicamente no sea tan costoso. El ruido, por ejemplo, la idea es garantizar que ese ruido no se transmita de un lado a otro, ¿cierto? La configuración de ese concepto, por ejemplo, cuando utilizamos máquinas de climatización, lo que estamos hablando de los ascensores, máquinas de aire acondicionado, todo eso produce ruido, ¿cierto? Y la idea es poderlo atacar, poderlo trabajar. Y la idea es hacerlo siempre cuando se está haciendo el proceso de constructivo, no después de. Imagínense después de que esté construido poder empezar a trabajar este tipo de conceptos, o el tráfico de la ciudad, lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces doble acristalamiento, etcétera. Tenemos que identificar para poder atender esa problemática de nuestro cliente.
los materiales y elementos de constructivos, ¿cierto? Y la utilización de acondicionamientos acústicos para los recintos. Encontramos variedad de materiales en el mercado, ¿cierto? Básicamente el más comercial que podemos encontrar nosotros en el almacén y en constructor básicamente es la famosa fibra de vidrio. Encontramos la lana de roca, pero muy costosa, se consigue demasiado costosa. Encontramos el corcho acústico, pero el corcho no de cartelera, sino el corcho realmente que viene en láminas para amortiguar los conceptos de aislamiento térmico y acústico, ¿cierto? Para poder corregir los temas de aislamientos térmicos y acústicos. Aquí encontramos unos problemas de acústicos en un espacio, ¿cierto? Podemos mirarlos realmente cómo los podemos trabajar. En la parte derecha miramos lo que son las ondas reverberantes, la reflexión del sonido como tal. Entonces, podemos la reflexión en el centro, ¿cierto? Pues digamos, cómo podemos atacar ese tipo de cosas, la altura de los espacios, todo súper importante. Hoy en día hay unas láminas de drywall que vienen micro perforadas y ayudan a absorber ese tipo de problemas. Son decorativas, son arquitectónicas y nos funcionan muy bien, exactamente para lo que nosotros necesitamos. Los materiales de aislamiento acústico, como estábamos comentando, son absorbentes acústicos, elementos de acústica viable. Cuando se construye, por ejemplo, una sala de grabación, lo que se busca es tener un sonido fidedigno, ¿no? Entonces tenemos que usar materiales especializados. Acá no vamos a utilizar ni el por mucho menos, ¿cierto? Ni la fibra de vidrio tampoco, sino ya materiales como espumas acústicas que van a estar a la vista y que nos sirven, como estamos hablando, como trampas de graves para atenuar ese tipo de sonidos. Otro tipo de materiales, los absorbentes, son materiales porosos que absorben, ¿cierto? Más o menos sonido en función a su densidad, dependiendo del espesor. Por ejemplo, volviendo al tema de la frescasa, por ejemplo, de la fibra de vidrio, viene en diámetros de 2,5 pulgadas y 3,5 pulgadas, dependiendo del uso que nosotros necesitemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la diapositiva vemos lo que son las espumas acústicas que sirven para ese tipo de conceptos, para estudios de grabación, para algo muy puntual. Pero meter ese tipo de espumas dentro de la cavidad del drywall, pues es perder plata porque cuestan demasiado, o dejarlas expuestas, pues imaginen, no nos van a durar nada porque estéticamente no funcionan y se van a dañar. Los difusores que estábamos hablando son volúmenes que vamos a colocar en los cielos rasos, en los espacios, muchas veces sirven como diseño arquitectónico y también como difusor acústico. Entonces entramos a un restaurante, a un coliseo y vemos unos movimientos, volúmenes en las salas de cine, ¿cierto? Como si fueran unas vigas forradas. Entonces esos son difusores acústicos que nos garantizan que las reflexiones de sonido, ¿cierto? Nos lleguen a todos de la misma manera. Entonces eso es lo que hacen como unas trampas exactamente para que funcionen. Y pueden ser de diferentes tipos de materiales, en madera, aglomerado, en icopor, en lámina de yeso. Estos materiales no absorben, lo que hacen es rompen la onda sonora, ¿cierto? Y la fraccionan para que se pueda distribuir en un solo espacio, ¿cierto? Entonces son difusores acústicos. Y encontramos las trampas de graves que vamos a colocar en los rincones, en las esquinas, matando los 90 grados, ¿cierto? Las esquinas de los espacios para que la onda, ¿cierto? No quede insidiosa en esa esquina como tal y se puede distribuir de mejor manera. Absorben el movimiento y rompen la onda sonora. Y eso cuando hagamos una intervención, por ejemplo, en un salón comunal, un salón de eventos, algo por el estilo, algo muy del día a día, ya cuando hacemos una intervención de un coliseo o un estudio de grabación, ya son otros temas mucho más técnicos, ya hay un estudio previo y nos dicen qué utilizar. Pero cuando tenemos nuestro propio cliente, le podemos recomendar este tipo de conceptos para poder solucionar el problema acústico, ¿cierto? Esto que estamos hablando, las trampas de graves, por ejemplo, en un coliseo, son unas láminas en aglomerado, le dan un diseño estético muy agradable y funcionan también, como estábamos comentando, como trampas de graves. Los materiales de absorción acústica, encontramos entonces la fibra de vidrio, encontramos la espuma acústica, encontramos los poliuretanos, encontramos la lana de roca, que se consiguen en nuestro medio, son materiales importados, pero son muy costosos. Entonces, lo que encontramos más a la mano y que funciona realmente y que lo podemos ver en otra charla más al detalle es la famosa fibra de vidrio, ¿cierto? Conocer las características, entonces ahí les queda la inquietud para que podamos averiguar más con respecto a este tipo de materiales, ¿cierto? La fibra de vidrio. Entonces, son muy prácticos. Entonces encontramos aquí las espumas acústicas, etcétera, etcétera. Son materiales que van a funcionar muy bien y que nos van a garantizar realmente lo que necesitamos como clientes. Como les comentaba entonces, la idea es que podamos profundizar con respecto al tema de la fibra de vidrio. Analicemos qué hay en el mercado. En el mercado ahorita está llegando mucha fibra de vidrio, comercialmente lo que llamamos como Frescasa, que es uno de los de Fiberglass, ¿cierto? El proveedor que manejamos en constructor, pero hay unas fibras que vienen importadas, que son de China y no cumplen con las características que necesitamos. Súper importante conocer el valor R de la fibra de vidrio y analicemos las fichas técnicas. Entonces, utilicemos materiales que realmente nos van a dar ese tipo de garantías.
¿Qué es la reverberación? Que estábamos hablando y lo hemos tocado un par de veces. Prácticamente cuando nosotros entramos a un recinto, por ejemplo, en un apartamento desocupado, a un local comercial donde el área es bastante grande, buena altura, y estamos hablando con nuestro cliente, con alguna persona, escuchamos, nosotros lo llamamos un eco, ¿cierto? Un pequeño eco, ¿cierto? Es esa cola reverberante del sonido que va y se refleja contra un muro y se devuelve. Efecto que no vemos, o por ejemplo, fenómeno que no vemos de pronto en un apartamento ocupado, ¿cierto? O una oficina ocupada, pero un espacio cerrado, ese eco que se escucha y es el que tenemos que nosotros garantizar que no se vuelva a escuchar como tal, ¿cierto? Lo podemos confundir con el eco y la reverberación. Ambos conceptos son parecidos, pero hay una pequeña diferencia que vamos a mirar. El tiempo de reverberación, ¿cómo la medimos? Es el tiempo en segundos que transcurre desde que el sonido llega a una pared y se devuelve, ¿cierto? Eso se mide en segundos, en milésimas de segundos, es imperceptible al oído, ¿cierto? Sí lo sentimos, pero no lo podemos medir con el solo oído porque pues toca hacer unos estudios acústicos con respecto al tema. Entonces miramos que la reverberación y el eco, la diferencia es que cuando el sonido o ese eco que escuchamos está a menos de 17 metros de esa pared que nos devuelve el sonido, lo llamamos reverberación. Si esa pared está a más de 17 metros, entonces lo llamamos un eco. Básicamente así de sencillo. Entonces cuando trabajamos en arquitectura, cuando trabajamos con nuestro cliente, entonces les decimos, aquí tenemos que hacer un acondicionamiento acústico porque la reverberación es muy fuerte. Entonces el cliente nos dice, oiga, el hombre sabe de qué está hablando, ¿cierto? Ya identificamos el fenómeno. Entonces cuando es a mayor de 17 metros la reflexión del sonido, entonces lo llamamos eco, menos de 17 metros lo llamamos reverberación. Y ese sonido pequeñito que llega después del sonido que nosotros, el principal, lo llamamos una cola reverberante y se mide por segundo, ¿cierto? Entonces, en eso podemos también profundizar un poquito más para poder tener un poquito más de conocimiento con respecto al tema. Un tema también que escuchamos, un concepto, perdón, los famosos decibeles, ¿cierto? Tantos decibeles, que los decibeles, ahorita con tanta cosa que hay con los problemas de acústica en los centros, en los locales comerciales, en las zonas de rumba, todo ese tipo de cosas, que van a hacer estudios acústicos 2, 3 noches, los viaductos, ¿cierto? La gente esperando ahí, anotando, mirando, haciendo los estudios. Entonces, es lo que llaman tantos decibeles. Entonces, eso es un decibel y se mide, no es una medida logarítmica, ¿cierto? Ni aritmética, pero entonces la podemos medir con cierto tipo de aparatos. Para que nos quede muy fácil, hacer un estudio acústico cuesta mucho dinero y un ingeniero de sonido, sus equipos, todas las cosas. Entonces podemos bajar una aplicación a nuestro celular, ¿cierto? Podemos bajar una aplicación y hacer una medición y es muy aproximada para poderle garantizar al cliente antes de hacer una intervención. Mire, es que tengo un problema de viaducto, descargamos la aplicación, le hacemos la medición de decibeles, mire, estamos en 80 y 90 decibeles y tenemos que bajar a 60 o a 40 decibeles. Entonces, le podemos garantizar al cliente que cuando terminemos el trabajo, hacemos nuevamente la medición, oiga, no está en 40, pero está en 50, en 55, perfecto. Entonces, funcionó. Y lo que le estaba comentando, si lo hacemos con icopor o con materiales que no van a funcionar, pues vamos a perder dinero porque los clientes hoy en día también averiguan, ellos investigan y también pueden descargar la aplicación y le hacen a usted la medición y le van a decir, maestro, arquitecto, ingeniero, lo que sea, tiene que tumbarme eso porque lo he visto muchas veces, no sirvió el trabajo que usted nos ejecutó. Entonces tengamos muy en cuenta este tipo de conceptos. Acá encontramos un cuadro muy chévere que es en la medición de decibeles, ¿cierto? En cierto tipo de espacios. Entonces encontramos desde una pisada hasta un concierto de rock, encontramos espacios o ambientes de poco ruido, etcétera, etcétera, hasta los ambientes de la explosión de un artefacto explosivo, ¿cierto? Encontramos hasta 180 decibeles. Si vemos la linecita punteada, estamos entre 50 y 55 y 60 decibeles. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que es una línea óptima de sonido, ¿cierto? Para poder tener un buen confort. Entonces, es lo que tenemos que ubicar o conseguir con nuestro cliente, estar en un rango entre 45, 50, 55 máximo decibeles. Entonces hacemos el estudio acústico, miramos y realmente hacemos la intervención acústica. Estaba hablando de la fibra de vidrio. La fibra de vidrio de la Frescasa tiene una absorción acústica casi hasta del 100%. Entonces, ¿por qué nos complicamos utilizando materiales que no van a servir? Hace 20 años las cocas de los huevos porque no había nada más que colocar, o los icopores, ¿cierto? No había nada en el mercado. Pero hoy en día existen los materiales que nos van a funcionar y con base a este cuadro le podemos garantizar al cliente hacer un estudio y garantizarle que realmente funciona el material que estamos haciendo, la intervención acústica que estamos haciendo. La insonorización, como estábamos hablando anteriormente, tenemos un acondicionamiento y acústico, ¿cierto? Y una intervención acústica general de un espacio. Entonces el cliente, oiga, necesito colocar acá cierto tipo de conceptos, voy a hacer acá mi teatro en casa, lo que sea, entonces quiero hacer un buen acondicionamiento acústico acá, una intervención acústica que funcione. Entonces le hacemos una insonorización. Entonces,
Utilizamos aislamientos en cielos rasos, aislamientos en muros, aislamientos en piso, aislamientos en puertas y aislamientos en ventanas. Hay que mirar cómo hacemos ese tipo de conceptos, ¿no? Cómo aislar una ventana, por ejemplo. Hay ventanas acústicas que las venden, muy costosas, desafortunadamente muchas veces no aplican al proyecto que estamos trabajando porque son muy anchas, o desafortunadamente el proyecto, la fachada de nuestro edificio no nos permite cambiar la ventanería. Hay muchas cosas que no funcionan. Entonces podemos utilizar doble ventana, ¿cierto? Podemos utilizar doble acristalamiento, podemos utilizar vidrios adecuados para ese tipo de conceptos. Hay formas de trabajarlo y se puede hacer sin ningún inconveniente. Lo mismo las puertas. Entonces, el concepto básico son las puertas entamboradas, ¿cierto? No hacer como hizo una vez un arquitecto, una lámina, una puerta metálica y le metió láminas de fibrocemento por dentro. Lo que hizo fue una transmisión directa de ruido y le quedaron fue blindadas. De acondicionamiento no tenían nada. Entonces, cuando hagamos una insonorización, tenemos que hacer doblemente acondicionamiento, ¿cierto? Aislamiento y aislar todo el perímetro de nuestra habitación. Bueno. El camino, por ejemplo, el segundo camino con respecto a la reverberación que estamos hablando es poder garantizar que el sonido sea fidedigno. Nunca se deja una reverberación en cero. Tiene que haber algún nivel de reverberación, sobre todo cuando hay unos espacios específicos como salas de cine que estamos hablando, o coliseos o algo por el estilo, ¿cierto? La reverberación nunca puede quedar en cero completamente. Vamos a hablar de unos pequeños antecedentes constructivos que podemos ejecutar. Muchas veces el cliente tiene el apartamento arrendado o lo que sea, o no tengo el dinero para poder hacer un acondicionamiento y una intervención acústica. Entonces vamos a ver 7 soluciones, entre comillas, caseras que nos pueden funcionar. Por ejemplo, colocar alfombras, por ejemplo, son absorbentes, ¿cierto? O colocar unas moquetas, que son unas fibras sintéticas que utilizaban antiguamente en las oficinas, ¿cierto? Que recogen un poquito de polvo, pero funcionan. Entonces podemos colocar en nuestro piso ese tipo de conceptos, alfombras o tapetes. Entonces el vecino de arriba, el taconeo nos tiene pues fastidiado. Entonces si tiene porcelanato, entonces coloquemos unos caminitos en tapete. Ahí venden los tapetes que son redondos para los comedores, los tapetes que son cuadraditos para las salas, ¿cierto? Entonces ellos ayudan a absorber ese tipo de ruidos por impacto, una solución que podemos trabajar. Las cortinas, por ejemplo, cuando tenemos problema del viaducto, ¿cierto? Colocamos no colocar esas galerías pesadas, antiguas, ¿cierto? Sino colocamos un par de velitos, un placado y una cortina que quede con buenos pliegues. Ella nos ayuda a absorber algo de sonido y nos va a amortiguar de pronto ese sonido engorroso que tenemos de los viaductos. Entonces de 80 podemos reducir a 60 o a 50. Entonces siempre es una reducción acústica bastante conveniente. Colocar de pronto en los espaldares, muchas veces en los hoteles colocan ese tipo de conceptos, ¿cierto? Colocar una especie de tapeticos o algo por el estilo, unas sábanas con enmarquetadas, también nos ayudan a absorber el sonido del lindero del vecino, ¿no? Cuando hay una intervención acústica previa antes de la construcción. Las famosas cocas de huevo que estábamos hablando inicialmente, antiguamente las colocaban en los bares y este tipo de cosas, las podemos utilizar, ¿cierto? Pero no dejarlas a la vista. Le podemos colocar una lámina de drywall, le podemos colocar también una tela o algo para que nos sirva también de absorbente acústico y como trampa auditiva también. En un caso muy puntual, ¿no? Hay algo que no necesita algo estético, pero puede funcionar como tal. Las estanterías nos sirven también como resonantes acústicos, entonces colocamos los libros desordenaditos y nos ayudan también a absorber ese tipo de ruidos en una biblioteca. De pronto que hay un vecino al lado que estamos hablando entre comillas muy ruidoso, podemos colocar una biblioteca y nos va a servir también como trampa acústica. Hay muchas formas de colocar en las salas, colocar cojines, ¿cierto? Son absorbentes porque están con, no sé, que están rellenos, tela, algodón, no sé. Entonces ellos también nos sirven de absorbentes. Si mezclamos las cortinas, los tapetes y los cojines, por ejemplo, en la decoración de un espacio, nos ayudan mucho a atenuar ese tipo de ruidos exteriores, por ejemplo. Y lo que estamos hablando, las trampas en las esquinas, pero si no colocamos la espuma, podemos hacer una trampita falsa con drywall, la lámina de yeso cartón, en la parte de atrás le metemos pedazos de icopor o frescasa que nos sobró o espuma, ¿cierto? Y nos va a servir también para trampas de graves en las esquinas a los 90 grados. Son soluciones que entre comillas que podemos trabajar. El icopor nos sirve más que todo no como aislante acústico, sino como térmico. Entonces cuando tenga un problema de calor nos va a servir, ¿cierto? Más adelante vamos a mirar el tema, pero como aislante acústico no nos va a servir. Algo hace, ¿cierto? Algo hace, pero no tenemos la posibilidad de hacer una medición exacta de cuántos decibeles nos está absorbiendo o nos está mitigando, ¿cierto? Entonces, algo harán. Por eso es muy importante leer las especificaciones del material que estamos comprando. El corcho es un buen aislante térmico y acústico muy utilizado en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, en Norteamérica, en Canadá, utilizan mucho los poliuretanos. En el cono sur utilizan mucho la fibra de la lana de roca, la fibra de vidrio, ¿cierto? Los poliuretanos también, las celulosas,
como aislamientos acústicos. En nuestro medio lo podemos trabajar, pero lo que estamos hablando, demasiado costosos. Y afortunadamente nosotros tenemos problemas de climas extremos, ¿no? Entonces, muy fácil de trabajar. Otro material que encontramos en el medio es los poliuretanos. Por ejemplo, aquí en la diapositiva, cuando hacemos los sistemas constructivos, colocamos nuestros marcos de puertas, marcos de ventanas, nos quedan unas dilataciones de 2-3 centímetros. El maestro que hace comercialmente le echa cementico, hace un rollito de papel ahí, lo moja, pero eso se va a totear, se va a reventar, no va a funcionar. Entonces utilizamos, hay un material que se vende que llama el Cicaún, por ejemplo, que parece una esponja afeitada, lo utilizamos en este tipo de marcos. Y cuando hacemos una intervención acústica para cubiertas o cielos rasos, altillos, etcétera, pues ya viene inyectado, ¿no? Y se puede hacer, o pasa para impermeabilizar, pero es demasiado costoso para nuestro medio, ¿no? Entonces, tener en cuenta este tipo de conceptos de costos súper importante el tema de costos con respecto al tema de las impermeaciones. Estoy saltando las diapositivas porque pues prácticamente ya hemos mirado y analizado el tema. Acá vemos unos ejemplos, lo vamos a ver rápidamente. Cuando instalamos un murito en drywall, el colorcito amarillo es el aislante acústico, que es la famosa fibra de vidrio, y después colocamos nuestra laminita de yeso cartón. El concepto de la instalación de la lámina de la fibra de vidrio en el muro es súper neurálgico. Entonces tengámoslo por norma, no es que no lo exija el cliente, hagámoslo por norma porque nos va a servir para evitar problemas a futuro. Y si nos damos cuenta, en la parte de abajo encontramos la banda acústica debajo de la canal, ¿cierto? Entonces, que nos va a servir de amortiguador acústico. Aquí, cuando encontramos doble muro, muchas veces en un estudio acústico necesitamos acá colocar doble muro porque esta es una sala de juntas, o lo que vamos a hablar acá es súper secreto, lo que sea. Sobre todo en las oficinas colocan ese tipo de conceptos, doble muro en drywall. Le colocamos doble frescasa de 2,5 pulgadas, valor R8, bueno, etcétera, etcétera. Miramos la ficha técnica y nos va a funcionar con el doble muro, ¿cierto? Va a garantizar un mejor acondicionamiento acústico. Cuando tenemos un buen en mampostería, pues no vamos a tumbar el muro para hacer un muro en drywall. Entonces, simplemente hacemos el muro y colocamos la frescasa o la fibra de vidrio. Lo que tenemos que hacer es que en la parte superior garantizar, asegurarla con algo, ¿cierto? Con un listoncito, con una platina atornilladita para evitar que no se nos vaya a escurrir. Y simplemente dejamos el espacio entre los dos muros y hacemos el otro muro en mampostería, o lo hacemos también en yeso cartón, en drywall. En los cielos rasos, súper importante, dejar un espacio entre la placa y el cielo raso. Muchas veces por espacio no sé, casi lo dejamos pegado, pero entre más separadito nos quede la placa, nos va a generar un espacio mucho mejor para absorción acústica, como vemos acá, ¿cierto? Entre más separado esté de la placa, muchísimo mejor para pasar instalaciones, para colocar nuestro aislamiento, etcétera, etcétera. Súper clave, esto es súper clave. Forrar los tubos, las tuberías, ventilación, reventilación los tubos sanitarios, las sifas, los sifones. Entonces vamos a remodelar un apartamento y todas las tuberías están a la vista, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice el cliente? Ah, no, aquí le hago un plafoncito en drywall, en fibrocemento, lo que sea. Pero entonces tengamos la precaución de envolver esa tubería con la frescasa, ¿cierto? Lo que estamos hablando, vivir bien. El hecho de que sea un apartamento de interés social no quiere decir que no puedan vivir bien, y evitar esos sonidos engorrosos que estamos hablando de la transmisión de ruido por los desagües sanitarios o desagües de agua lluvia. Entonces, una bajante la envolvemos con la frescasa y simplemente hacemos el plafoncito de Superboard o en drywall. Antiguamente lo hacían con malla, con vena, cemento. Bueno, ya saben que era más engorroso trabajarlo. Acá vemos ejemplos de colocación de un acondicionamiento con icopor. Ya lo hicieron con las omegas pegadas a la pared, ¿cierto? Ancladas a la pared cada 40 centímetros. Colocaron las tiritas de icopor y después colocaron la lámina de yeso cartón. Entonces, hicieron ese acondicionamiento de un lindero de 2 apartamentos. Tocó tumbarlo porque no funcionó. Entonces, ¿qué se colocó? Como debe ser, se colocó perfilería base 6, ¿cierto? De canto, cada 40 centímetros, se colocó la frescasa, ¿cierto? Que es el absorbente acústico, y después se colocaron las láminas de yeso cartón. Para un cielo raso, la idea es que coloquemos la frescasa, si la vamos a trabajar como aislante térmico, lo más pegada posible a la cubierta, con su foil de aluminio o con la barrera de vapor, ¿cierto? Si la vamos a colocar encima de la estructura del drywall, entonces colocamos la estructura un poquitico más cerrada, cada 41 centímetros, porque tiene un peso adicional, ese cielo raso, casi de 3-4 kilogramos aproximados adicionales. Entonces la idea es que siempre nos va a soportar un peso adicional. Entonces coloquemos la estructura un poquitico mejor reforzada. Bueno, aquí temas de aislamiento de transmisión de ruido por impacto, cuando hacemos muros en madera natural. Entonces se colocan las maestras, se coloca el aislamiento y después se coloca la maderita. O colocamos espumas acústicas en la placa de concreto, después hacemos el entrepiso, ¿cierto? El mortero, y después colocamos nuestro piso de madera natural, piso laminado, cerámica, el que queramos trabajar. Como está acá, el colorcito azul es la espuma acústica. Colocamos una malla electroslada o colocamos más bien fibra. La malla electroslada, como es mortero, se puede reventar. Entonces colocamos un Dramix, ¿cierto? Que son las fibras que ya conocemos. Hacemos el mortero y después colocamos nuestra cerámica como aislamiento acústico. Cuando colocamos el piso laminado, aparte de que el superlón que colocamos como base nos va a servir también como amortiguador, colocamos la espuma acústica también. Entonces colocamos primero nuestra espuma acústica, nuestro superlón y nuestro piso flotante o nuestro piso laminado.
Acá vemos una foto de colocación de la espuma acústica. Se hace una media caña, como antiguamente con el plástico. Los maestros ahí que me siguen, en los primeros pisos se hace una media caña, unos 10 centímetros arriba del muro. Después lo cortamos cuando coloquemos el guardasco. Después se hace el morterito para poder protegerlo. Con malla gallinero lo están colocando en este momento, pero también se puede colocar con el Dramex como les está indicando. Bueno, vamos a ver el tema que tiene que ver con aislamientos térmicos. Ya miramos los conceptos básicos, yo sé que el tema es bastante extenso, miramos unos pequeños tips para que podamos profundizarlo. Lo más interesante, mirar cuál es el problema que tenemos acústico, poderlo garantizar, poderlo trabajar y utilizar el material más adecuado para poderlo corregir. Entonces, en nuestro mercado, recapitulando, tenemos la fibra de vidrio, la famosa frescasa que encontramos en constructor, que es de fiberglass. Entonces ya miramos las características, espesores, ya el que más se adecua a nuestro concepto de aislamiento. Vamos a ver un tema muy chévere que es el aislamiento térmico, muy de la mano de los aislamientos acústicos. Los aislamientos térmicos, pues básicamente es eso, mantener el stand, ¿cierto?, el confort interno, evitar que el calor interno que estamos teniendo en nuestra habitación, ¿cierto?, salga y evitar que el calor externo entre o el frío externo penetre en nuestra habitación. Por ejemplo, si tenemos calefacción, evitar que esa calefacción, si no tenemos un aislamiento térmico, pues se va a perder y no cumpla su función. O si tenemos una chimenea, lo mismo. O si tenemos desafortunadamente materiales demasiado, entre comillas, que nosotros decimos fríos, por algo por el estilo, nos dan sensaciones térmicas. Entonces tenemos que utilizar materiales que nos van a garantizar que no se pierda ese tipo de ambiente, ¿no? Las temperaturas internas. Entonces sabemos que el calor pues, se va siempre hacia la cubierta, entonces tenemos que garantizar sobre todo las cubiertas ese tipo de concepto. Entonces ya venden cubiertas que vienen con sus características térmicas, vienen cubiertas tipo sándwich con poliuretanos, vienen las tejas asfálticas, hasta las tejas de fibrocemento tienen cierto tipo de características de aislamiento, ¿no? Muchas veces lo pintan con pinturas, pero valga la redundancia, que nos ayudan a reflectar los rayos UV. Entonces buscar esa solución. Las fachadas, pues exteriormente muchas veces las hay mamposterías y tramos de construcción liviana, fibrocemento. Dentro de la perfilería utilizamos lo que estamos hablando de la fibra de vidrio, ¿cierto? Para atenuar. En el steel frame también, el concepto constructivo de steel frame debe llevar, o sea, no es que si queremos colocarlo, debe llevar los aislamientos térmicos que ya vimos anteriormente, que era la frescasa, para poder garantizar ese tipo de confort térmico en nuestras habitaciones. Cuando tenemos una cubierta, por ejemplo, ya construida, pues no la vamos a desmontar para colocar unas tejas que cumplan con las características. Entonces hacemos una sobrecubierta con tejas asfálticas o tejas termoacústicas, láminas galvanizadas como las que se manejaban antiguamente, ¿cierto? Y nos funcionan perfectamente. Hacemos una estructura independiente y funcionan sin ningún inconveniente. El aislamiento térmico tiene como objetivo, por ejemplo, dificultar la entrada de calor, lo que estamos hablando, o pérdidas de calor o energía en cualquier época del año. Entonces, en los países donde tienen problemas, yo digo problemas, pues de frío extremos o calores extremos, temperaturas bajo cero, ¿cierto? Tienen que pelear demasiado con este tipo de conceptos. Con la naturaleza no tenemos sol y agua básicamente nada más. Entonces tenemos que mirar qué tipo de material para reforzar el concepto de aislamiento térmico y acústico. La cristalización, los vidrios que estábamos hablando en el tema anterior, podemos colocar doble acristalamiento, doble vidrio, ¿cierto? Mirar qué características tienen los vidrios templados, los vidrios laminados, ¿cierto? Para poder garantizar un poco de reducción de entrada de calor a nuestros espacios. La reventilación que estamos hablando anteriormente es súper importante, ¿no? También el concepto de sensaciones térmicas van muy de la mano de ese tipo de materiales cuando los vamos a trabajar. Entonces son sensaciones térmicas que vamos a trabajar cuando tenemos de pronto una intervención una habitación, un apartamento, un edificio sin ningún tipo de intervención. El calor externo puede ser a 35 grados, 40 grados centígrados, ¿cierto? Entonces lo que vamos a garantizar por lo menos en la temperatura interna 20, 25 grados y que se mantenga esa temperatura, sea por la mañana o por la tarde. Entonces tenemos que garantizar que un material nos garantiza, valga la redundancia, ese tipo de conceptos con respecto a cambios de temperatura. Hacia afuera esté a 40, en nuestro interior esté a 25, sin utilizar de pronto los temas de control de temperatura, este tipo de cosas, porque gastan demasiada energía, ¿no? Sino simplemente que sea un tema natural como tal. Entonces estamos hablando de la transmisión de los materiales. Hay materiales que son conductores más que otros. Por ejemplo, el hierro, el acero, el aluminio, las ventanas en hierro y en aluminio, por ejemplo, transmiten demasiado el sonido y el calor, son transmisores directos. Entonces tenemos que mirar, utilizar ventanas que sean, por ejemplo, en PVC, que sean plásticas, etcétera, ¿cierto? Para poder trabajar ese tipo de conceptos y no utilizar materiales que sean conductores. Entonces miramos ese tipo de tablas
con respecto a qué tipo de conductividad térmica tiene cada material. Si vemos en la parte de abajo la madera, ¿cierto? Es un mal conductor, pero es un buen aislante. Entonces, a la hora de ser un mal conductor, entonces va a ser un buen aislante. Por eso el corcho es un buen aislante térmico y acústico. La fibra de vidrio, por ejemplo, el vidrio es un buen, es mal conductor, es un buen aislante. Por eso la frescasa se hace de vidrio, ¿cierto? Entonces, es que miremos estos conceptos, este tipo de tablitas para saber qué tipo de material, si yo lo quiero hacer empíricamente, no utilizar una lámina de plomo metálica, pues porque es un conductor directo, ¿no? Entonces, poner un poquitico de sentido común, mirar las características de la conducción de cada tipo de material para poderlo utilizar. Los poliuretanos, por ejemplo, que estamos hablando del icopor, también es un buen absorbente acústico y térmico. Más térmico que acústico. A la hora de seleccionar, por ejemplo, los materiales principales, tenemos que, como comentaba, buscar el problema, ubicar el problema para poder dar una buena corrección, una buena ubicación a la instalación. Y esto va de la mano también de la persona y el técnico que haga ese tipo de conceptos. No simplemente porque lo voy a hacer así, voy a trabajar de esta manera. Entonces, no nos va a funcionar de la mejor manera como tal, ¿cierto? Todo ello hace parte de un concepto constructivo, de un paquete general de construcción y para poder generar un buen confort en nuestras viviendas. Entonces, estamos hablando de la fibra de vidrio en la parte superior, estamos hablando en la parte inferior de la lana de roca que también se hace de vidrio, y al lado derecho encontramos el icopor, que son materiales que son absorbentes, que son porosos. Entonces este tipo de materiales son muy viables para trabajar. Entonces para nuestro medio lo que encontramos es la frescasa, la fibra de vidrio. En la parte de arriba vemos la frescasa con el foil de aluminio, ¿cierto? Cuando tengamos un problema térmico, entonces colocamos el foil de aluminio apuntando hacia la cubierta para que ayude a reflectar los rayos del sol, lo más pegado a la cubierta. Si la vamos a trabajar como barrera de vapor encima del drywall, encima del cielo raso, para evitar que la condensación nos dañe ese cielo raso, nos va a funcionar. Entonces viene frescasa con papel, frescasa con foil de aluminio y una frescasa con un acabado que se llama MBI, que es estética decorativa y nos va a quedar como un cielo raso. Entonces se instala simplemente con una retícula en guaya o con alambre galvanizado. Bueno, miremos las fichas técnicas, que ahí está el proceso de instalación, que ya es otro concepto de instalación. El control térmico, lo mismo, cuando tenemos de pronto unas bodegas donde tenemos que almacenar materiales precederos, donde nos va a calentar, los call centers donde meten 50, 60 personas, entonces tenemos que hacer una atenuación acústica y térmica para que la gente tenga un buen ambiente de trabajo, ¿cierto? Entonces miramos en la diapositiva cuando hacemos una intervención y cuando hacemos una intervención de las cubiertas. Entonces no le vamos a cambiar una cubierta a toda una bodega porque no tendría sentido, es demasiado costoso. Entonces hacemos una intervención en una cubierta tipo sándwich. Tengo una cubierta vieja, hago una retícula con perfilería galvanizada o en madera, monto mi frescasa, mi aislante acústico y después coloco una cubierta liviana. Entonces básicamente es el concepto para poderlo trabajar. O si es una obra nueva, busquemos que las características de la cubierta que vamos a trabajar cumpla con esas necesidades, que sean aislantes térmicas y acústicas. Perfecto. Entonces básicamente es el concepto. Miramos en la diapositiva que es el confort, ¿no? Vivir bien, las sensaciones térmicas, que la persona que esté en ese espacio pueda decir, tengo la chimenea prendida, que ese calor que me está generando a mí no se vaya a perder. Entonces tengo un aislamiento térmico en mi pared, ya hice la intervención, entonces ese calor interno se va a quedar ahí y no se va a perder. O al caso contrario, si en la parte externa está haciendo de calor, evitar que ese calor penetre en nuestra habitación. Entonces acá vemos unos conceptos básicos de cuánto podemos trabajar directamente, unas temperaturas básicas, están entre 18 y 25 grados centígrados, una habitación normal, ¿cierto? La velocidad del viento máximo de 0 a 2 kilómetros por metro cuadrado, por metro lineal, perdón, y la humedad relativa entre 40 y 50 o 60%. Entonces miramos todas esas tablitas para poderles trabajar. Aquí hay un diagrama muy chévere, sencillito. Entonces vemos en la parte superior cuando está en calor y no hacemos la intervención acústica, miramos en la parte del centro cuando está en la parte interna, ¿cierto? Pegando nuestra fachada, y en la parte de abajo la línea verde cuando ya hacemos la intervención acústica y térmica de nuestra vivienda. Entonces las temperaturas siempre van descendiendo aplicando e instalando la frescasa. Es un cuadro con respecto a la frescasa, al movimiento de la frescasa. Y acá lo mismo, una fachada cuando en la parte externa está a tantos grados centígrados, cuando hacemos la intervención colocamos la frescasa como aislante y ya nos genera unas temperaturas agradables y que van a ser constantes sin ningún problema. Las que estamos hablando de las cubiertas tipo sándwich, entonces tenemos esa cubierta, una estructura, colocamos nuestro aislante y colocamos nuestra cubierta nueva. Lo mismo cuando colocamos la cubierta tipo sándwich, la teja ya tipo sándwich, que es una lámina galvanizada o en aluminio con un centro en poliuretano para obras nuevas. Entonces esta cubierta ya cumple con todas las características de aislamientos térmicos y acústicos. Y aquí lo mismo cuando manejamos tejas asfálticas. Tenemos una teja en fibrocemento deteriorada, dañada, demasiadas grietas, le han colocado parches de manto por todas partes y no ha funcionado, entonces no sirve. Entonces lo que hacemos es cambiar, ¿cierto?, el concepto y hacemos una sobrecubierta. Hacemos una estructura metálica combinada con galvanizado, perdón, y con madera, colocamos nuestro aislante, que es la frescasa, viene en láminas, y colocamos una tejita asfáltica que va a funcionar muy bien y tenemos una cubierta completamente nueva. Ya encontramos el termolón, que son láminas en poliuretano también, con su foil de aluminio,
en una fachada, entonces colocamos la fachada en fibrocemento, colocamos una estructura metálica con omegas, colocamos nuestro termolón y después forramos las laminitas de fibrocemento y hacemos el proceso de tratamiento de juntas, etcétera, etcétera. Miremos antes de ejecutar qué tipo de aislamiento vamos a hacer antes de colocar la lámina, porque después de que coloquemos láminas, tratamiento de junta y pintado, y nos damos cuenta que hay mucha calor, mucho frío, pues a desmontar y a tumbar, ¿cierto? Pues de mi parte, muchas gracias por la atención. En la parte inferior entonces está el chat para que podamos compartir y miramos qué preguntas tienen con respecto al tema. Yo sé que pues, es bastante extenso, pero ahí les queda el tipcito para que lo sigan investigando. Y de mi parte, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.